profesional es la número 163-894. Pues con mucho gusto, digamos, me hace yo, digamos, te voy respondiendo las preguntas. Bueno, sí, señor. Desde su formación, experiencia, ¿cuál es el rol del psicólogo en este contexto? Pues mira, hablando un poco del tema de la salud, y hablando de salud, digamos, en este momento tengo que hablar de la salud mental. Todos necesitamos tener, digamos, una estabilidad emocional, una manera de pensar acorde a nuestras acciones. Entonces, para mí un poco el rol del psicólogo en este espacio es el de ser un acompañante en estos procesos cognitivos, en estos procesos de vida que se generan, digamos, constantemente en el diario vivir de las personas. Entonces, vuelvo y te repito, para mí el rol del psicólogo tiene que ser un rol de acompañante en estos procesos para lograr una muy buena salud mental. Señor, bueno, ¿cuáles son los aspectos éticos y disciplinares que debe saber y aplicar un psicólogo que ejerce su profesión en este contexto? Yo considero que sea en el contexto de la salud o en el contexto que se sea, uno de los aspectos éticos que debe tener cualquier profesional de psicología es el tema de la confidencialidad. Dentro del campo de la salud y bueno, dentro del rol de la psicología, las personas confían en que nosotros podemos hacer algo por ellos. Y dentro de esa confianza que se establece con las personas, pues ellas cuentan sus dolores, sus miedos, sus temores, sus anhelos. Y entonces como profesionales en este caso de psicología lo que tenemos que tener es la capacidad para entender que ellos confían en nosotros. Por lo tanto, el tema de la confidencialidad debe ser uno de los principios éticos que rige esta profesión. ¿Desde qué enfoque psicológico desempeña su rol en el contexto? Bueno, un poco hablando del tema de, digamos, ya de salud, tiene que ver, digamos, con una amalgama de posibilidades. Sin embargo, el rol que desempeñamos más a menudo en este trabajo tiene que ver con el constructivismo, donde digamos que todos hacemos parte, digamos, de esa construcción social, esa construcción que nos ayuda a fortalecernos, esa construcción que nos ayuda a estar bien, a encontrarnos y a reencontrarnos con las otras personas. Bueno, señor, ¿cuáles son las situaciones problemáticas más frecuentes que debe abordar el psicólogo en este contexto? Mira, si llegamos en este momento que está viviendo el país y el mundo, con este tema de la pandemia del el coronavirus, del COVID-19, hay algo que es muy evidente en las personas en este momento y es el temor. Y ese temor a lo que pueda pasar genera estrés. Entonces, en este momento, precisamente, digamos, hay un tema de temor y de miedo que está generando mucho estrés en las familias. Estrés porque todo hay que cambiar mi rutina diaria. Ya no puedo estar en la calle como estaba antes, sino que ahora debo permanecer en casa. Estrés porque si yo vivo del día a día, el hecho de pensar qué le voy a dar de comer a mis hijos, eso me va a generar estrés, porque voy a sentir de alguna manera que no estoy siendo productivo, mis metas y mis expectativas se están viendo afectadas. Entonces, en este momento, por ejemplo, hay un nivel de estrés bastante grande en las familias como consecuencia de la situación actual.